Hola, hoy es martes 13 de septiembre. Mañana vamos a estar fertilizando el maíz de primera, que se va a sembrar alrededor del 15 al 20 de septiembre. Y les quiero mostrar cómo voy a armar la prescripción de fertilización. Acá tenemos abierto Úrsula Gis. Y lo primero que voy a hacer es importar una cosecha donde yo tengo armada la prescripción o la ambientación de ese lote que vamos a sembrar. Vamos a maíz, lote 20, y podemos abrir el que dice 4 ambientes recto. Esta ambientación es una ambientación un poco rústica, pero que describe bien la diferencia entre un ambiente donde la parte del centro, el que está en azul, pertenece a un riego sin riesgo de inundación. Después tenemos esta parte naranja, donde está dentro del pivot de riego, pero con historial de encharcamiento e inundación. Y finalmente tenemos la parte de afuera, que no tiene riego. Y por último, la parte de afuera que tiene riego, que tampoco tiene riego, pero tiene riesgo de encharcamiento. Para eso les tengo preparada esta foto del dron, donde pueden ver, acá se ven estos bajos, que saqué la foto sobre la soja de segunda del año pasado, que es el cultivo antecesor sobre el cual se va a implantar el maíz. Y podemos ver cómo claramente estos bajos van a coincidir con esta ambientación que tenemos marcada acá. Bien. Em, Sobre esta ambientación se hizo un muestreo dirigido. Voy a cargarlo para mostrárselos cómo fueron los piques. Voy a ampliar un poco la mapa de cosecha. Ahí tenemos solamente lo que es la ambientación, o sea, el muestreo donde cada color representa un ambiente a muestrear. A, el B no estaba representado, C, D y E. Entonces representa así. Se sacó una muestra conjunta de cada punto de la A y se mandó al laboratorio a analizar. Y acá tengo el resultado del análisis del laboratorio. Bien, este es el análisis del laboratorio del 12 de septiembre del 22. Y tenemos para el ambiente A una muestra del 0 a 20 y una muestra del 20 a 60. Y lo mismo para el C, D y E. Yo lo que hago es tomar el 0 a 20 del fósforo y el promedio del 0,60, o sea que sería el promedio ponderado por profundidad de estos dos, y me hago una tablita de resumen, que es esta que está acá abajo, en base a los datos del resumen. Entonces podemos ver que el ambiente A de 0 a 20 tiene 24 partes por millón de fósforo y 39 partes por millón de nitratos. Y tiene 2,7 por ciento de materia orgánica. El ambiente C, que es el ambiente adentro del pivot de riego, pero con encharcamiento, tiene 33 partes por millón de fósforo, porque en general esa parte se pierde o puede llegar a tener riesgo de pérdida. En lo que fue soja de segunda se perdió, se encharcó bastante, así que se perdió. Y 37 partes por millón de nitratos, y así lo mismo, 35 en la parte exterior
del fósforo del pivot de riego del lote, donde no tiene pivot de riego, el secano, y 39 de nitratos y 52 en las partes encharcable del secano y 38 de nitratos con 3,5% de materia orgánica. Entonces lo que podemos hacer es ir con esta información al mapa de cosecha o al mapa de ambientes y generar un mapa de suelos donde asignamos a cada ambiente un resultado del análisis de suelo. Voy a acomodar esta tablita. Antes de eso les quiero mostrar cómo estaba el análisis antes del trigo sobre el cual se sembró la soja de segunda, o sea, el análisis de junio del año pasado, después del cual diagnosticamos que teníamos bajos niveles de fósforo y hicimos una fertilización fosforada de recuperación, y por eso ahora están viendo estos niveles de fósforo altos que no eran lo que teníamos anteriormente. Entonces voy a abrir el otro mapa de suelo, el otro análisis de suelo de la campaña anterior, y pueden ver que para el ambiente A tenía 3,5 partes por millón de fósforo, donde ahora tenemos del ambiente A 24 partes por millón de fósforo. Así que levantamos prácticamente 20 partes por millón de fósforo desde junio del año pasado hasta septiembre de este año. Así que bueno, estamos bastante conformes. Fíjense que todo estaba por debajo del 9 partes por millón de fósforo el año pasado, y este año estamos todo por arriba del 20. Así que bueno, por suerte pudimos recuperar esa fertilidad que había perdido el suelo. Eso se debió a que este lote tiene varios años de un alquiler de un semillero que evidentemente no tenía la mejor práctica de fertilización y se había ido degradando, ¿no? Porque hayamos tenido nosotros malas prácticas agrícolas anteriormente. Entonces, bueno, voy a habilitar la cosecha y voy a poner convertir a mapa de suelo. Pero antes de eso voy a pedir que me lo clasifique en 4 ambientes para no tener que poner tantos. Acá este mapa de suelo se creó solo. Lo voy a quitar. Me olvidé de entrar acá y ver el histograma. A ver cuáles son los 4 ambientes. Acá está clasificando en 9, pero este es el A, B, C, D y E. No están representados, no tienen ninguna superficie. Después tenemos A, B, C, D, E. El F sería el B. F, G, H e I. Entonces yo podría, a ver si me anoto esto. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Y directamente me voy a hacer una ayuda a memoria de que el ambiente A del análisis de suelo es el ambiente, bueno, A en este caso, B, C, D, E, F. Este es el F, es el C, G, H e I. Entonces estos son el H y este es el I. Bien. Entonces ahora sí, con eso puedo venir acá y decir generar mapa de suelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar
mapa que tengo acá y esta tabla, y voy a pasar los datos de una a la otra. Donde dice el ambiente A, que dice 24,6, pongo 24,6. 24,6. Me fijo que lo haya tomado bien, en este caso no. Tengo que ponerle 24,6. Y ahora sí. Potasio no tiene, agua en el perfil no tiene, napa no tiene. Porcentaje de materia orgánica 2,73. Y nitratos tiene 39,2. Ahora voy al ambiente. El ambiente F, a la zona F. Que corresponde al C. Y tiene 33,1 de fósforo. Tiene 2,86% de materia orgánica y 37,63 de nitratos. Y estas dos me faltan, eran 35,5, 52,6 de nitratos va potasio. Materia orgánica 2,93 y 3,53. Y ahora sí, nitratos tiene 39,9 y 28,5. Bien, una vez que está cargada toda la información correctamente, cierro y el sistema ya tiene la información para ponerse a trabajar y crear el mapa de suelo tal cual con la información que yo le puse. Entonces acá en el secano no inundable, donde tenía 33 partes por millón de fósforo y 37 partes por millón de nitrato, se corresponde a 61 kilos de N por hectárea y tiene, bueno, 2,86 de materia orgánica y después acá tiene 39,2 partes por millón de nitratos, son 63,76 partes por kilogramos de N disponibles en el suelo al momento de la siembra. En este momento lo que voy a hacer es exportar esto para ya tenerlo guardado y no perderlo en caso de que me equivoque. Suelo antes siembra. Bien, ahí queda. Ahora necesitamos hacer dos cosas. Por un lado, calcular cuál va a ser el aporte de nitrógeno del arrancador que le vamos a poner. Y por otro lado, cuál va a ser nuestro potencial de rendimiento al que vamos a aspirar. Teníamos originalmente puesto que en la zona con riego de buena o sin riesgo de encharcamiento apuntábamos a unas 14 toneladas, apuntábamos a 8 toneladas, 8,4 en las zonas con riesgo y en el secano estábamos en 10 toneladas y 7 en el bajo. Quizás eso está, esto lo más importante con el criterio con el que se marcó esta ambientación fue con el criterio de eh, poder sacar el muestreo del suelo y tener cuál es la condición de suelo originalmente. No necesariamente quiere decir que esto sea lo que yo estimo o que vaya a tener tanto
diferencia de rendimiento entre un ambiente y otro, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año niña, eh, que viene muy seco y que probablemente no tengamos condiciones de encharcamiento, entonces estos ambientes no se van a ser tan castigados como fueron quizás el año anterior. Quizás, quizás porque pueden pasar varias cosas y al final estamos acostumbrados en la agricultura de que empieza niño, empieza muy seco, sin lluvia y después termina teniendo exceso de lluvia en abril, marzo. eh, y bueno, se nos pudre la soja y todas esas cosas que nos pasan normalmente. Entonces, eh, para eso quiero ir a analizar un poco el mapa de NDVI del cultivo anterior, o sea, de cómo fue el trigo que fue más parejo en el lote. Entonces este es el perímetro del lote 20 y me voy a descargar una imagen de septiembre del año pasado. A ver, septiembre del 21. Alrededor de septiembre del 21 el trigo tendría que haber estado en su máximo potencial, periodo crítico, como para poder hacer una ambientación en base a eso y quizás pedirle em, quizás sobre eso em, hacer una estimación de potencial de rendimiento y que, no, que tenga que ver más con un año niña que con un año encharcado. Pero bueno, nos sirvió mucho para tener eh, el análisis de suelo bien marcado. Bueno, acá tenemos una imagen bastante representativa donde podemos ver bien marcado el centro del pivot de riego, eh, donde no tuvo, eh, donde no tuvo riego, porque esta campaña no se regó, pero sí tiene el trigo se mostraba más crecido porque venía de menor cobertura del maíz de semillero anterior. Entonces podemos ver que el trigo marcaba la diferencia y la historia del lote. Pero de todas formas tiene diferencias entre una parte del lote, de, quizás más del lado de lo que sería mi derecha, y la parte de abajo está marcado por diferentes fechas de siembra y diferentes variedades. Hasta acá la parte de la izquierda tenía 620 y después nos quedamos sin semillas y nos prestaron una bolsa de SI 300 y bueno, sería este pedacito de acá. Entonces hay una franja acá de superposición, de mayor densidad y tiene cosas raras. Pero podemos ver cómo en los lugares donde había menos cobertura el trigo se lo veía más contento, pero después vamos a ver si descargo una imagen posterior. Voy a guardar esta para usos posteriores. Con una imagen de octubre, cuando el cultivo ya esté entregándose. A ver que podemos mirar un poquito más la cara del lote. Sacando estas imágenes que son de días nublados. Bien. Acá ya podemos ver cómo en los lugares donde había encharcamiento se vio más afectado el lote. Y acá hay un triángulo que viene con una deficiencia histórica de fósforo, que esperemos que este año se haya revertido y no se vuelva a marcar. Estoy pensando a ver si quiero hacer mi potencial de rendimiento en base a esto o directamente usar la ambientación más fija.
que tenía de antes. Voy a ver si puedo buscar una imagen de noviembre para terminar de convencerme. Este lote es un lote medio desafiante porque es un lote de muy alto potencial, pero con condiciones de riesgo varias y que puede cambiar mucho de una campaña para otra. Así que esta imagen me gusta, a ver. Esta imagen me gusta bastante, porque está bien parejo lo que está dentro del riego, lo que está fuera del riego. Esta no, porque acá están bien marcados los bajos, donde se perdió el exceso de agua. Y hay una buena diferencia entre lo que es el pivot de riego y lo que es el secano. Lo comparamos con el mapa de cosecha. Se puede ver que si bien coincide esta parte de acá, esta parte de acá, estos tres ojos grandes que hay acá, esta parte de acá arriba no se marcó tanto esta campaña comparado con lo que yo tengo mapeado. Por eso son bajos que si bien pueden llegar a ser encharcables, dependiendo de la campaña, pueden llegar a ser buenos o directamente perderse. Entonces voy a hacer un experimento, voy a probar a ver qué pasa si le pongo, vamos a convertir a cosecha esto, voy a hacer maíz y le voy a decir que el rinde promedio sea 10 toneladas, quizás 11 toneladas le voy a poner. Voy a apagar la capa que está abajo. Teniendo que tener un poco más de paciencia porque estoy grabando al mismo tiempo que procesando y quizás no es lo ideal. Bien, ahí tenemos. ¿Cuánto me calculó que le ponga acá arriba? Bien, aproximadamente 13 toneladas en la parte más buena, superior. Dos toneladas en los bajos. Cinco toneladas de este lado. Y en la parte intermedia, o en la parte de secano, el rinde baja a 11. 10, 11, no está mal. Me gustaría ponerle un poquito más, levantarlo un poco más de la estimación de rendimiento. Así que acá le voy a levantar, le voy a poner subir un 20%, quizás sea mucho. Quizás un 15 sea mejor. O sea que donde decía 12, va a ser el 12 más el 15%, más el 20%, tiene que ser 2 toneladas más. 15. Ahí va.
Entonces estaríamos apuntando a maíz bajo riego de alto potencial en la zona de 15 toneladas y el resto 13 toneladas. Es un poco alto, pero no parece descabellado. Ahora lo que voy a hacer es bajarlo un poquito. Voy a bajar un 5%. Voy a dejar en 15 como había dicho. Y voy a pasarle un filtro Outlier para que suavice los ambientes y me deje zonas más grandes de fertilización. Muy bien. Sobre todo me interesa eliminar estas franjas que están acá, que no tienen nada que ver con el ambiente, sino que son más bien franjas de siembra o de fertilización. Perfecto. Y ahí tenemos una ambientación mucho más suave, digamos, por lo menos algo más cercano a lo que una computadora puede interpretar. Donde en la parte azul, sí, me está apuntando a 14 toneladas. En la parte encharcable pueden ser 3. Probablemente si no tenemos ningún evento riesgoso, probablemente cosechemos más. Pero la verdad es que las probabilidades de encharcamiento y pérdida son altas. Entonces, no tiene sentido fertilizarlo para tanto. Y finalmente 13 en los lugares intermedios. Esta es una ambientación que no me disgusta demasiado. Quizás es un poco heterogénea además. La podemos comparar con la que yo había armado originalmente. Toda esta parte de acá no se ve tan marcada. Pero hay una influencia y una diferencia. Y acá arriba también coincide con esta parte que es un poco más baja, que cuesta un poco más de implantar. Así que me parece que voy a usar esta ambientación o esta estimación de potencial de rendimiento y voy a tratar de fertilizar para esta cantidad de kilos. Estas son mis parámetros y mis opiniones. Cada uno puede elegir lo que más le parezca, ¿no? No necesariamente tienen que usar las mismas formas. Bueno, ahora voy a usar un clasificador de Jenkins para resumir y que me queden ambientes un poco más, eh, menos geometrías y ambientes un poco más chicos, de forma que la información que tenga que procesar la computadora sea un poco menor y cuando haga la prescripción de fertilización ya lo haga eh, para esta ambientación directamente. En vez de 9 categorías, que haya 9 colores como el que hay ahí, voy a poner 5 y que cada color sea mucho más compacto que lo que tenía originalmente. Mi estimación
de fertilización es más o menos 350 kilos por hectárea de urea. Ese es lo que apunto a tirar, quizás más en algunos lados, probablemente más en algunos lados. Y eso se va a sembrar con entre 100 y 150 kilos de Microessential CCZ como arrancador para ver si podemos mitigar alguna deficiencia de zinc que también en el análisis eh, de, de unos lotes anteriores se detectó que estaba muy cerca del umbral y podríamos tratar de, para llegar a los potenciales altos que estamos tratando de lograr, hacer un arranque con una nutrición completa. Un poco la incorporación de tecnología de la campaña. Vamos a probar a ver el SZ cómo nos va, si realmente nos da el beneficio que estábamos esperando. Normalmente cuando hago esto hago una o dos pruebas diferentes para ver qué cosas voy descubriendo en el proceso. Encuentro, por ejemplo, que este triángulo, donde hay que hay deficiencia, hay menos potencial de rendimiento, o hubo menos potencial de rendimiento para el trigo, quizás para el maíz de este año, como ya se repuso el fósforo y además estamos haciendo un arrancador con eh, de muy buena calidad, no debería llegar a tener ese problema. Entonces probablemente ese triángulo no debería estar tan castigado eh, como lo aparece en este potencial de rendimiento. Eh, de todas formas siguen siendo 11 toneladas, ¿no? Eh, no pareciera que fuera que lo estoy castigando demasiado. Es una cuestión relativa, donde el resto está apuntando a 13.000 kilos. Ahí estoy apuntando solamente a 11.
En todo esto lo que voy haciendo es ir descubriendo nueva información, nuevos valores y voy tratando, digamos, de recuperar, de formarme una idea y un consenso para que cuando tome la decisión me resulte más fácil. Checarlo un poco a ver si acelera. Entonces tenemos un área de 14 toneladas, dos sectores de menor potencial de rendimiento, de 5. Este área en verdad que nunca se cosecha nada acá, que siempre se termina perdiendo. Y después el secano, donde tienen sectores de 13.000 kilos y sectores de 11. No parece descabellado el planteo, así que bueno, vamos a proseguir con el proceso eh, y tratar de trabajar con esto, estimando este. No me gusta que me una acá con esto. Esta parte no me gustó. Porque el clasificador Jenkins, que es el que minimiza los desvíos, a veces hace cosas que no son las que no quiere hacer. Y me pone el mismo rinde en este área del secano que adentro del pivot de riego y no va a tener las mismas condiciones de fertilización. Así que lo que voy a hacer es editar y volver a procesarlo, pero con un clasificador de desvío estándar. Y eso debería ir más rápido porque además el desvío estándar es bastante más rápido que el clasificador de Jenkins. Si no, siempre puedo volver a la ambientación original. Pero la ambientación original está basada en eh, dónde fue encharcado en los años anteriores, en los peores años, donde alguna vez hubo agua en superficie. Y no necesariamente entiendo que todos esos lugares vayan a tener agua este año, entonces estaría castigando un poco de más al lote si hiciera eso. En cambio, de esta forma, quizás solamente tengo que castigar los ambientes que son más extremos, que siempre se pierden, y esta parte de acá, que no es tan grave, se puede, digamos, mantener sin tanto, sin tanto castigo. No me gusta. Estaba más como estaba antes, che. ¿Qué pasó?
Bueno, otra cosa que tenemos que hacer también es, antes de continuar con esta tarea, es armar un mapa de prescripción de reposición de fósforo para reponer lo que se llevó el cultivo anterior. El cultivo anterior fue una soja y podríamos ir a abrir el mapa de cosecha o directamente ir a buscar la imagen de NDVI de ese lote. Así que voy a buscar la imagen NDVI de la soja eh, segunda. Sembró en octubre, en noviembre, diciembre. Vamos a ver una imagen de febrero del 22. eh, febrero del 22. Yo creo, calculo que entre enero y febrero eh, deberíamos tener alguna imagen más o menos representativa del lote. Además, una cosa que hay que tener en cuenta en este lote es que la soja de segunda tuvo una helada tardía que le pegó mucho y le bajó bastante el potencial de rendimiento. Entonces eso terminó afectando eh, cuál fue la cantidad total, digamos, de extracción de fósforo de ese lote. Así que es algo para tener en cuenta cuando hagamos la reposición. Parte de este, eh, este alto nivel de fósforo que tenemos ahora, comparado con el año anterior, se debe a que la soja rindió poco en muchos lugares. Entonces, eh, fíjense cómo estaba seca y adelantada la parte del pivot de riego y mucho mejor en la parte exterior. Eso tiene que ver con la disponibilidad de fósforo. Eh, y después de la helada se emparejó toda y quedó bastante más parecida. Entonces, si yo quisiera hacer un mapa de reposición de fósforo, podría venir acá y decir, bueno, a ver, esta es soja, lo voy a convertir a una cosecha de soja, voy a decir que fue soja. Soja, y le voy a decir que el rinde promedio fueron 2.9 toneladas, 2.900. Entonces, en los lugares donde se perdió por encharcamiento de la soja, finalmente me va a dar que tiene un rinde muy bajo y la extracción de fósforo de, de ese ambiente también eh, es baja. Entonces, eso está relacionado con lo que tenemos hoy de los niveles altos de fósforo que dieron en este análisis. Mira, acá damos de 0, 500 kilos, y en la parte alta 4.000 kilos, 3.000 y pico. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero generar una recomendación de fósforo para reponer lo que se llevó la soja, pero lo voy a hacer con eh, microestrella SZ. Tengo configurado acá, voy a dejar en 0. Tengo configurado en fertilizantes el cultivo que tiene 12% de N y 18% de fósforo como elemento y 10% de azufre, además del zinc que no está en esta tabla. Entonces, básicamente para reponer lo que se llevó la soja, tendría que estar aplicando 88 kilos de SZ por hectárea en promedio, con lugares donde tengo que poner 115, 120, donde más rindió, y lugares donde tengo que poner 15, 20, donde menos rindió.
Esto parece bastante sensato, pero quizás estoy poniendo muy poco en algunos lugares. A ver cuánto es lo que tengo en total para el que tengo que aplicar. Bueno, yo el SZ tengo creo que 25 toneladas compradas, entonces yo tendría que repartir esas 25 toneladas de la forma más eficiente posible. Y sobre todo si yo quiero apuntar a obtener altos rendimientos de maíz dentro del pivot de riego, tendría que ponerle un poquito más de SZ. Entonces, si el mínimo acá está en 62 kilos, digamos, lo que es estadísticamente mínimo, si bien en algunos lados da menos, voy a hacer lo mismo que hice antes. Acá voy a hacer una recomendación de fertilización fosforada para reposición de la extracción con SZ, pero le voy a decir que el mínimo serán 62 kilos. Entonces en ningún lado voy a tener menos de 62 kilos de prescripción, a pesar de que el rinde de la soja haya sido cero. Entonces ahí tenemos un buen aporte de fósforo como arrancador en todos los ambientes buenos del lote. Bien. ¿Qué me dice esto ahora? Bien, 22.000 kilos, 439. 114 y 74. Todavía puedo poner un poco más porque tengo más comprado y hay que ponerlo. Así que voy a hacerlo una vez más. Así hasta que la cantidad de fertilizante a aplicar coincida con lo que yo estoy queriendo poner. Vamos a ponerle 80 kilos de mínimo como arrancador. En general todos estos lugares son sembrables y están en buenas condiciones, excepto este pedacito de acá. Habría que poner en todos lados. Es un poco antiintuitivo que estoy poniendo más arrancador con Micro Essentials, donde eh, tengo menos potencial de rendimiento, pero tiene que ver con la historia de rinde del lote. Entonces, eh, no es falso lo que estoy diciendo. A ver. 23.500. Ahí estoy bastante cerca de la cantidad que tengo y me quedo con un poquito más para lo que son cabeceras y el tipo de cosas. Entonces voy a exportar esto. No exportar a secas, no como prescripción, sino como directamente como NP, reposición. eh, 80.000. Bien. Tengo un puntero. Por ahí. Acá está. Ahora lo guardo. Perfecto. Ya tengo mi mapa de reposición de fósforo con el fertilizante SZ. Vamos a ver que está en el histograma. Son 23 toneladas y media, 98 kilos por hectárea, con un máximo en 114 y un mínimo en 83.
No es mucha la variación, pero por lo menos está acorde al requerimiento de cultivo en el lote. Perfecto. Entonces acá tenemos nuestro mapa de arrancador. Tenemos nuestra estimación de rendimiento en base a el trigo de la campaña pasada. Vamos a ocultar esto. ¿Cuál era la del trigo? Esta, la de noviembre. Y nuestra fertilización. Yo quiero obtener estos rindes sobre este suelo y con esta fertilización de arrancador. Entonces ahora le voy a pedir que me diga cuánto nitrógeno tengo que ponerle para el requerimiento de ese mapa de rendimiento con la fuente de urea. Debe ser igual que la vez anterior, voy a poner que mínimo 0. Y ahora lo que va a hacer es por cada ambiente del mapa de rendimiento se va a fijar cuánto nitrógeno ofrece el suelo, cuánto nitrógeno ofrece la fertilización nitrogenada y cuánto es el requerimiento, y va a ser el balance y me va a calcular cuántos kilos de urea equivalen a eso. Este cálculo toma en cuenta la mineralización de la materia orgánica como una estimación de que el 4% de la materia orgánica es nitrógeno y el 2% se mineraliza por año. Y como el maíz es un cultivo estival, toma que 2/3 de ese 2% está disponible durante el verano para el maíz. Si fuera trigo, tomaría solamente 1/3 del maíz como disponible. Podemos entrar a ver la configuración del maíz, del cultivo. Antes calculamos cuánto fósforo extrae la soja. Entonces podemos ver que tengo calculado que la soja extrae 5,5 kilos de fósforo por tonelada y el maíz absorbe 22 kilos de nitrógeno por tonelada. Si yo considero que es más ineficiente mi uso del nitrógeno, voy a tener que ponerle mayor cantidad de nitrógeno por tonelada para absorber. Y si considero que es más eficiente, lo puedo hacer con 17, 18 kilos de nitrógeno por tonelada. Eso depende un poco de la estimación que tiene cada uno. Yo vengo trabajando con estos valores y la verdad es que vengo bastante bien. Si bien la eficiencia de uso del nitrógeno puede ser que esté un poco elevada en este caso, o baja, que se podría hacer con 17, 18 kilos por tonelada en vez de los 22 kilos que está calculando ahí. Pero, como dice el dicho, siempre que el bolsillo alcance, más vale que sobre y no que falte. Lo importante es poner más donde más se necesita y menos donde no se va a usar para que el error sea parejo por todos lados.
en todo el lote. Pretender que uno no se va a equivocar en un cálculo tan eh, difícil e impreciso como es el potencial de rendimiento de la campaña que viene, sin saber cuánto va a llover y qué condiciones va a tener el año, eh, sería un exceso como de creérsela demasiado, digamos. Hay que saber hasta dónde llega el poder de cada uno y tomar sus márgenes de error. Podemos ver que en los ambientes de mayor potencial tenemos menor cantidad de fósforo y en los ambientes de eh, menor potencial tenemos mayor cantidad de fósforo. Así que reponer donde no tenemos rendimiento genera acumulación de fósforo. Está claramente determinado. En cambio, el nitrógeno es más o menos parejo a lo largo de todos los ambientes y la materia orgánica pareciera que va aumentando hacia ambientes con menor potencial. Eh, pero esto solamente en este caso, porque el ambiente de mayor potencial viene con una historia de trabajo, mucha rotación con maíz de semillero que aporta poca materia orgánica. Este ambiente A. Eh, esa es mi estimación. En otros lotes no se verifica. Normalmente lo que pasa es que tenés mayor cantidad de materia orgánica, mayor cantidad de nitrógeno, pero menos cantidad de fósforo, porque la materia orgánica y el nitrógeno hacen el rendimiento y hacen que extraiga más fósforo que el resto del lote. Vuelvo a repetir por las dudas que en este momento la computadora está muy lenta porque está procesando la grabación y al mismo tiempo el procesamiento del mapa. Así que la velocidad normalmente de ejecución no es tan lenta.
Esta esquina de acá coincide con esta de acá. Entonces yo tendría que girarlo así para que tener la misma perspectiva. Bien, parecido. Voy a inclinar un poquito. Se me fue. Bueno, algo así. Entonces, este hueco que está acá es este que está acá. Este que está acá es este que está acá. Ahí. Después este que está acá es este que está ahí. Y tenemos estos dos. Este de acá es este. Y este de acá es ese que está ahí. Pueden verse. Son bastante parecidos. Está bien marcado. Por lo menos de este lado del lote. Vamos a hacer una cuenta. Mientras tanto, vamos a hacer una cuenta. Acá tenemos nuestro archivo Excel. Tenemos que esto equivale a kilos de N. Lo habíamos visto por el mapa de suelos. Creo que alrededor de 60, 62, una cosa por el estilo. 59, 58, 57. Vamos a decir, acá vamos a ponerle toneladas de maíz. Y vamos a ponerle que esto lleva 14, 13, 5 y 7, algo así. Entonces, si multiplico esto por 22, me da 22 kilogramos por tonelada de N, es más esto por 22, me dice que necesitaría 300 kilos de N y menos los 60 que aporta el suelo, son esto menos esto, me da 248 y menos SZ. Vamos a ponerle que le pongo 100 kilos de SZ por, dije que tenía 10% del SZDN, tenía 12% de N. 12, vamos a ponerle 12 kilos de N, SZ, entonces voy a poner acá directamente, más esto, menos los 12 kilos de SZ,
y esto es equivalente urea. Esto dividido 0,46 serían 500 kilos de urea, 486. Esto es lo que me da el cálculo manual sin tener en cuenta el, eh, el porcentaje de aporte por la mineralización de la materia orgánica. Entonces, a ver cuánto me dio Úrsula. Ya terminó. Vamos a ver, hay que ponerle 445 kilos en las zonas de mayor potencial y 170 kilos en las zonas de menor potencial. Y el total promedio me da 361. Yo quería 350, con lo cual en promedio está bastante razonable, por lo menos con lo que yo me había planteado realizar en un principio. Cosas que se pueden corregir acá, el potencial de rendimiento probablemente de esta punta no sea tanto, entonces esté tirando más urea de la que tendría que tirar acá. Y el resto se lo ve bastante bien. Y ya está bastante armado. Así que bueno, voy a generar una prescripción con esto. Portal prescripción. eh, Urea 60 kilos por hectárea. Entonces acá lo que va a hacer es eliminar los campos que no voy a usar. Y si tiene más de 100 polígonos, resumirlo. Que puse una barra ahí que no debería haber puesto. Bien. Acá me columna rate. Negación ninguna, fertilizante urea. Bueno, así nos queda la prescripción ya resumida, limpia y acomodada para el lote. 170 en los lugares de más riesgo y 445 en los lugares de mayor potencial y 410 dentro del pivot y 360 en el secar. Bueno, no me parece un disparate. Hay cosas para mejorar, sí, requiere un poquito más de tiempo, pero por hoy lo voy a dejar así. Necesito 86 toneladas de urea para realizar esta prescripción en una superficie total de 240 hectáreas. Y me queda 361 kilos por hectárea para aplicar. Bueno, hasta acá los dejo hoy, así que espero que les sirva y cualquier cosa me escriben un comentario o me mandan un mensaje. Chao, hasta la próxima.